Muy buenos días, Saúl. Es un gusto tenerte acá en Revisiones a través del Sistema de Comunicaciones Andina. Buen día. Buenos Sí, días y un placer pues volvernos a encontrar. Espero que esta sea un conversatorio y un análisis aportador en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. bien. Todos están en afanes electorales. Es un ritual que habitualmente se realiza, pero hay problemas más urgentes y problemas que son fundamentales en el país. Entonces, como conocedor, tú eres una persona con una cultura universal, así que podemos hablar de muchos temas y en este caso de los problemas estructurales en el ámbito político. ¿Qué problemas urgentes de modo estructural podrías abordar en este momento y que debería ser de preocupación de toda la ciudadanía? Adelante, Raúl. Moisés, mira, yo creo que esa es una pregunta crucial porque nos contextúa en la situación en la que estamos viviendo y la coyuntura que converge o en lo que converge toda la crisis múltiple. Para ser muy sintético e ilustrativo, yo diría que el país está destruido. Y esto no es una metáfora, sino que hemos primero destruido y asesinado un proceso de cambio que ha costado a este pueblo por lo menos la movilización múltiple de la movilización prolongada del 2000 al 2005. Segundo, no hemos resuelto los problemas que se han inaugurado con la República. Tenemos 2 siglos de fracaso republicano porque las oligarquías han hecho una república contra las mayorías indígenas en aquel entonces y contra los propios proyectos de los libertadores y sobre todo de Tupac Amaru. Entonces se ha constituido repúblicas en contra de proyectos utópicos que podrían haber valido la pena en el sentido de abrir horizontes, más bien continentales, que abrir y conformar republiquetas. Entonces, hasta ahora lo que hemos asistido es básicamente a lo que podemos llamar en términos muy eh, comunes y en términos que no dejan de ser ilustrativos, aunque un poco exagerados, porque habría que matizar o más bien analizar al detalle todo esto. Hemos vivido un país que ha sido traicionado, no solo por sus gobernantes, sino por su propia población. Por ejemplo, me refiero concretamente al único estratega que hemos tenido, que ha sido el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, quien en la debacle de la Patria Grande intenta hacer una confederación Perú-Boliviana, que es un proyecto interno, endógeno, en contra de los puertos que ya estaban metidos en la revolución industrial británica. Ellos querían ser subsidiarios de la, del imperialismo británico. Entonces, quienes conspiran contra Andrés de Santa Cruz, la burguesía limeña, portuaria, la burguesía de Santiago y los liberales bolivianos. Y hemos dejado que después de su victoria contra el ejército argentino, de Rosas, eh, vaya debilitado al enfrentamiento con el ejército del Perú y de Chile. Y después no lo hemos defendido, hemos dejado que caiga. Entonces, esa es una traición, que no solamente habla de la traición de las oligarquías dominantes, sino también del pueblo porque no hace nada. Es decir, y eso se ha repetido sobre todo, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico es una guerra que se le ha ocultado en plena época de carnavales y es una guerra que deberíamos haber asistido en una prolongada guerra, porque no puedes perder tus territorios y no puedes cambiar tus territorios por un ferrocarril. Un pueblo que no defiende sus territorios no merece existir, aunque sea duro lo que estoy diciendo.
nosotros estábamos obligados a una guerra prolongada, larga, para poder, ¿qué se llama?, recuperar nuestros territorios. Y lo mismo ocurrió en el Acre y lo mismo más o menos ha ocurrido en el Chaco. Es decir, hemos asistido a una larga historia de traiciones por parte de los gobernantes y del pueblo, porque el pueblo no hizo nada, salvo en los momentos intensos que han quedado en olvido. El levantamiento panandino del siglo XVIII, pero después quedó en olvido con la traición contra Tupac Amaru y después con la traición con Tupac Katari. Entonces, fíjate, estamos asistiendo a un bicentenario. ¿Qué es el bicentenario? Es la apología de nuestras traiciones y de nuestras derrotas. Hemos perdido más de la mitad del territorio y lo hemos cambiado por ferrocarriles. Hemos convertido nuestros territorios en cosas. Raúl, una consulta. En este ámbito del desarrollo de la historia boliviana, las traiciones han estado presentes en todo momento, en todo ciclo. Sin embargo, hay dos cosas elementales, dos preguntas. ¿Por qué Bolivia o los gobernantes hemos insistido en una forma de gobierno estatista? Y segundo, en estos últimos 20 años del movimiento al socialismo, ¿quiénes traicionan el proceso de cambio? De acuerdo a tu enfoque y al análisis que realizas. Es una pregunta muy pertinente en la historia reciente. La movilización prolongada es una movilización de varios actores sociales y varios movimientos sociales. Los de la Guerra del Agua, que tenían una tonalidad autogestionaria, donde no estaba el MAS, la guerra, el sitio de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, que estaba comandada por la CSUTCB. Entonces, ahí tenemos un proyecto de rememoración del sitio de La Paz del siglo XVIII. Es como retrotraernos en la historia, en los espesores de esa coyuntura. Y después, ¿qué se llama? Tenemos la guerra del gas en el Alto, donde después de la lucha por el Maya, contra el Maya y el Paya, que eran impuestos del Pepe Lucho, hay una articulación entre la Junta de Vecinos del Alto y los sindicatos del altiplano, sobre todo de los Andes, por el tema del ajusticiamiento comunitario del apigueato. Entonces, tenemos pues movimientos muy potentes que tienen sus propias características y después, ¿qué se llama? La toma de Sucre, los aylus de Chuquisaca en la mañana, los mineros con un muerto en la tarde y terminan obligando a dobles sustituciones constitucionales, renuncias y una sustitución constitucional. Entonces, fíjate, estamos ante una movilización muy poderosa donde el pueblo es lo que es decir, es potencia, es intuición subversiva y trata precisamente de corregir todos nuestros errores y traiciones heredadas, precisamente esta vez con autonomía popular. Entonces, el proceso constituyente se abre con mucha potencia, pero, digamos, los que se van a hacer cargo son los que no les corresponde. Es decir, el MAS en realidad nace con una traición a sí mismos, porque en realidad era la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, un mandato de las 5 organizaciones, las trillizas del CONAMAC y el SIDO. En ese contexto, ¿qué es lo que se hace? En ese contexto, las organizaciones deciden hacer un instrumento político de las organizaciones, no un partido. Y por lo tanto tenía que resolverse todo en términos de asambleas. La Corte Electoral no acepta por boicot la sigla de la Asamblea por Soberanía de los Pueblos, y lo que había que hacer es luchar por la sigla, pues, y porque era un proyecto asambleístico y un proyecto de las organizaciones. Ese era el verdadero instrumento político. Pero el MAS decide o comprar o le han regalado, hasta nunca han resuelto eso, nunca nos han dicho exactamente lo que ha pasado. Una fracción de la Falange Socialista Boliviana que se llamaba MAS. Entonces es el momento en que deciden ser partido y renunciar al instrumento político. La retórica y la demagogia es hablar de más instrumento político.
Pero eso no es cierto, pues, porque el instrumento político desaparece en el mismo momento que se conforman más. Entonces nacemos con una traición a sí mismos, una traición a las organizaciones sociales, y estos señores se han hecho cargo de algo que ha costado al pueblo. Entonces se hacen cargo y en el poder eh, hacen un montaje en el sentido de que se consideran retóricamente el gobierno de los movimientos sociales, el gobierno indígena, y no sé ninguna de las dos cosas, porque eso ha nacido con una traición a los movimientos indígenas, a los movimientos sociales y al propio instrumento político. Entonces, estos señores, ¿qué hacen? Lo que hacen es, tienen que cumplir la agenda de octubre de alguna manera, porque si no cumplen con la agenda de octubre, el Alto se tomaba la paz. Entonces, ellos no querían de ninguna manera la nacionalización de los hidrocarburos. Eso nos dijo el Álvaro García Linera en Comuna. Se trajo un ingeniero que se llama Medinaceli, un técnico muy bueno, pero que quería convencernos de que no había que hacer nacionalización. Entonces ya tenían el proyecto de no nacionalizar. La marcha de Caracollo a San Francisco del Mas es por el 50% cuanto el Alto ya había decidido la agenda de octubre y la nacionalización. Fíjense lo que está pasando. Y cuando pasa por el Alto, obviamente los de Alto los interpelan y los cacachean a los del MAS. El Evo llega y dice nacionalización, pero ¿qué estaría pensando? El pensante es el Álvaro García, que ya tenía la decisión de no nacionalizar los hidrocarburos. Fíjate, eso es lo que ha pasado. Pero tienen que nacionalizar el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque el Alto se tomaba la paz. Entonces, le encargan al ingeniero Mariaca para que haga la auditoría técnica para ver si teníamos que indemnizar a las transnacionales. Álvaro García Linera no espera de ninguna manera que se termine la auditoría técnica y lanza los contratos de operaciones, que son una barbaridad. Los contratos de operaciones desnacionalizan los hidrocarburos. Es decir, nunca se han nacionalizado los hidrocarburos. Los han contado un cuento. Entonces, fíjate cómo se suman las traiciones de los gobernantes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que va a ocurrir precisamente es todo un montaje. Lo último que queda de los movimientos sociales ya debilitado es la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente estaba la mayoría, pues estaban los pueblos, las localidades, las lenguas, nos veíamos, nos escuchábamos, nos olíamos, estaba el país entero y teníamos la gran oportunidad de fundar este país por primera vez, desde abajo. Pero, ¿qué hace el MAS? Conspira contra nosotros. No quieren que elijamos siendo mayoría la directiva. Ellos eligen. ¿Y a quién imponen? Al Chapare. Contra la que tenía que ser nuestra presidenta, que es la Isabel Domínguez, que era de Ayopaya, una quechuista que hacía temblar el Teatro Mariscal. Fíjate lo que está ocurriendo, ponen a un títer que escribe a las artes y obviamente lo que ellos hacen es renunciar al gran proyecto de transformación y de fundación de este país. ¿Y por qué optan por objetivos miserables de control de la constituyente, de control del gobierno, de control del MAS? Es decir, continuar con el círculo vicioso del poder. Entonces llegamos a esto. Sí, sí. Llegamos después de 2 décadas de asesinar el proceso de cambio, a pesar de la cantaleta, del discurso y de la demagogia, de que han hecho un proceso de cambio, de que son de izquierda. Es decir, es algo muy desgastado, porque en realidad, como dice Gabriel Salazar, izquierda y derecha son conceptos parlamentarios, los girondinos, los jacobinos, en el Parlamento francés, pero se olvidan de la galera que era el pueblo parisino, los sans-culottes. Pero eso es parlamentario. En realidad nosotros teníamos que pensar y ir más lejos. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Estos señores lo que hacen precisamente, una vez que promulgan la Constitución, es ponerla en la vitrina y no cumplir con la Constitución. Desde el 2010 no hay un gobierno constitucional porque ninguno ha cumplido con la Constitución. No hay Estado plurinacional, comunitario y autonómico, que son las 3 características. No hay el sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, directa y comunitaria y representativa, eso dice la Constitución.
La Constitución establece que tiene que haber una construcción colectiva de la ley, una construcción colectiva de la política. ¿Y eso qué significa? Que los funcionarios ya no pueden decidir, las decisiones pasan al pueblo, pero no han cumplido en ningún momento con eso. Lo que han hecho es imponer un régimen autoritario y en contra de los movimientos sociales. Lo primero que han hecho es destruir las organizaciones sociales, imponer organizaciones apócrifas, paralelas, imponer dirigentes a dedo y corruptos, y por lo tanto nos han terminado desarmando. Y eso se ha visto claramente el 2019 porque no había capacidad de defensa de ninguna clase. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos pues el derrumbe total de la economía boliviana, de la política boliviana y la fragmentación de un cadáver que es el MAS en tres partes, en la versión del caudillo, en la versión de un invento del último jacobino, porque Andrónico es un invento del último jacobino. Detrás de Andrónico está el jacobino y todo su equipo. Y lo que quieren es lo han presentado como unidad. Va a unir al MAS, ¿no? Y entonces él quiere volver a lo que ha perdido, el control del poder, pero nunca ha perdido el control económico. Es el gran potentado económico de este país, articulado a las transnacionales, ese señor. Entonces se han inventado un Andrónico que es anodino. No tiene no tiene ningún parecido con lo que fue el Evo. En todo caso, el Evo fue un dirigente carismático que a nivel mundial se convirtió en un mito, era el Che indígena. Pero este señor es un jovencito que es muy anodino, basta, digamos, escuchar sus declaraciones y lo que ha hecho en el Congreso. Él es un títere del grupo de Álvaro García Linera, ¿no? Entonces, Álvaro García Linera ha movido los recursos del narcotráfico con Cronenbol y está moviendo los recursos de otras partes, inclusive de Claure, que ha hablado bien de Andrónico. Entonces, está tejiendo un retorno de lo más barroco. Raúl, entonces, ¿tú crees que Álvaro García Linera tiene incidencia sobre Luis Arce Catacora? Porque si está cuidando los intereses económicos, el emporio que ha logrado en el gobierno de Evo Morales, ¿tiene cierta coordinación con el actual gobierno? Yo creo que sí. Mira, disculpa que sea siempre puntilloso en temas históricos. Mira, ¿quién lo ha puesto a Arce Catacora? Álvaro. ¿Quién lo va a sacar del Banco Central? Álvaro. ¿Cómo entra Álvaro Arce Catacora al Banco Central? Después de que sacan al sindicato izquierdista de la UDP, lo sacan y entra con Sánchez de Lozada con aval del MNR. ¿Por qué Álvaro García lo saca del Banco Central y lo pone en ministro de Economía? Porque está formando su estrategia de poder. Él ha formado una estructura de poder. El que ha gobernado este país es el Álvaro, no ha sido el Evo. Tiene que quedarnos claro eso. El Evo lo han hecho pasear de un lado a otro. Y es cómplice el Evo, obviamente. Es cómplice porque ha dejado que hagan esas cosas. Entonces, cuando él tuvo una intuición, cuando lloró en el Parlamento y le pusieron la banda, lloró y habló, la única vez que habló en quechua y en aymara, se lo prepararon el discurso, pero dijo cosas muy importantes, como que me van a vigilar, quiero que me vigilen los achachilas, quiero que me vigile el pueblo, no quiero equivocarme. Pero los 2 días lo han metido, pues hay una estructura de poder que los rodea y que no lo deja respirar y le quitan todo el contacto. Los que han decidido son otros. Ese es el problema. Y por eso yo he dicho que a pesar de todo lo que ha pasado, el que tiene todavía una oportunidad de salvarse históricamente es el Evo, cuando diga y se confiese y pida perdón al pueblo y diga, yo me he equivocado, esto es lo que he hecho y esto es lo que ha pasado. Es el único que tiene esa oportunidad, porque los demás son fantoches. Son fantoches, es decir, fantoches ¿de qué? Fantoches de un proyecto de desnacionalización, no solamente de los hidrocarburos, sino de los recursos naturales. Nunca como antes, ni siquiera con Sánchez de Lozada, se han entregado nuestros recursos naturales. Fíjate una cosa, te voy a contar.
Los cooperativistas mineros que no son cooperativistas se llevan $3.000 millones y dejan 2%. Pero ¿dónde llevan? ¿Son los que venden el oro? No, están las transnacionales, son subsidiarias de las transnacionales. Entonces somos un país que ha decidido destrozar inclusive sus ecosistemas porque unos se enriquezcan y terminamos enriqueciendo a las transnacionales. Este pueblo se merecía otra cosa porque ha luchado, porque en momentos intensos es el pueblo a sí mismo heroico, entrega el gasto heroico, pero lastimosamente después toda una serie de estratos oportunistas son los que se apoderan. Unos pelean y otros gobiernan, hermano. Interesante las revelaciones que haces, Raúl. No, tú has sido parte de Comuna, junto con Álvaro García Linera y también Patxi en alguna medida, ¿no? Sí. Si estás rearticulando esto en torno a, que se llama Andrónico, no, es simplemente una provocación de mi parte, porque como ex constituyente tienes la información de cómo han sido precisamente todas las discusiones que se han dado posteriormente, de qué manera, digamos, han actuado políticamente. Haces una dicotomía entre el MAS y el IPCP. ¿Ha habido una suplantación del MAS sobre el IPSP? Es una cuestión que yo quisiera que podamos también abordar así de manera bastante sintética. Lo otro que me llama la atención es interesante, reivindicas la figura de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Y no sé si has leído el texto de la memoria de la Asamblea Constituyente que ha publicado Friedrich Ebel, ¿no? Sí. Ya, te hacen una entrevista, también hacen entrevista a la mayoría de los constituyentes, pero la mayoría de los constituyentes ahí afirma que son mestizos, pero que provienen de padres, madres indígenas. ¿Por qué se relega lo mestizo? En tu concepto, actualmente, ¿quién es el sujeto de cambio, ¿no? Porque según la tesis de Pulacayo, los mineros son los obreros son los sujetos de cambio, ¿no? De que el proletariado va a llevar, digamos, al poder precisamente a un obrero, y dicen, ¿no? El obrero en andas, digamos, de los campesinos, etcétera, ¿no? Actualmente, reivindicando este sujeto, digamos, mestizo, en todo caso, de Andrés de Santa Cruz. ¿Por qué en la boleta censal no se lo puso eso? Eso amerita un análisis, porque en el censo del 2001, lo indígena viene a ser el 62.5%, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y en el censo del año del 2012, si no me equivoco, o 2011, lo indígena como autoidentificación baja del 60 al 40%, ¿no es cierto? ¿Qué interpretación te merecen, digamos, esos datos y además el relegamiento de la cuestión que viene a ser, digamos, lo mestizo? No hay varios escritos. En Perú también actualmente es una discusión del cholo como sujeto de cambio, con estas movilizaciones que han habido del sur de Perú hacia Lima, ¿no es cierto? Entonces hay una especie de reconfiguración de todo este escenario en la formación social y económica de Bolivia, de Perú, etcétera, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que ha sido desarrollando históricamente esta suerte, digamos, de traiciones y además de suplantación de lo que ha sucedido dentro del movimiento al socialismo. Quisiera escucharte tus reacciones al respecto. Ya, es largo, son varias preguntas, Sí. Moisés. Voy Pero a tú tratar de puedes decir, responder. no, puedo, pero no me quisiera alargar para que, digamos, podamos abarcar todo lo que has tocado. A ver, vamos punto por punto. El caso de Félix Patxi, ¿no? Yo concretamente voy a contar una cosa, es decir, cuando hubo una reunión, querían formar un frente de izquierda, estaba Felipe Quispe, estaba el Félix Patxi, estaba el Alejandro Amaraz, estaba la Rebeca todavía Delgado en aquel entonces, y me buscaron, y bueno, yo dije, yo no estoy de acuerdo que se forme un frente de izquierda porque es avalar lo que hace el MAS. ¿Qué van a sacar ustedes?
Es decir, lo que hay que hacer, los que están dentro deberían pelear adentro, como la Rebeca Delgado, que tenía mucho prestigio. Y el Ramón Quintana una vez me preguntó, me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Yo le digo, no te salgas, tienes que pelear, no puedes dejarles. Pero el error del Ramón, de Román Loaiza y del Rebeca Delgado es salirse y no pelear adentro. La tarea de los que no somos del MAS era otra, distinta, no es pelear desde adentro. Yo peleé desde adentro mientras fui viceministro de planificación, algo que se inventaron mientras yo estuve porque no sabían qué hacer conmigo. Y yo les dije que había que cumplir con la Constitución y que si era para eso. Entonces nos lanzamos a un plan plurinacional del vivir bien que tenía que ser radical para pelear dentro. Pero cuando me pidió la renuncia, en realidad Álvaro, a través de la ministra, entonces ya no había salida, yo tenía que salir y obviamente estábamos en otra cosa. Pero ¿a dónde voy? Yo le dije, Félix, lo que tú tienes que hacer es irte a las montañas y reflexionar, porque tú has sido uno de los primeros críticos del Álvaro. En común has sido uno de los primeros críticos del Álvaro. El Félix fue mi alumno 3 veces. Es un personaje realmente destacable en el sentido de que desde Aroma, desde su comunidad de Aroma, con su primera mujer, que también ha sido mi alumna, han destacado, han hecho un esfuerzo y el Félix ha logrado el doctorado. Pero, digamos, eso, digamos, le daba una visión, una perspectiva crítica, de análisis crítico. Él publicó en Comuna, era de Comuna también el Félix Pazzi. Pero una vez que entra de ministro de Educación, parece que el poder te toma y hace desatar químicos, fluidos medios raros, y les gusta el poder, y es cuando empieza la regresión lamentable del Félix. Entonces le dije, hay que ir a la montaña y vos tienes que volver a lo que eras antes. Pero nunca ha vuelto a lo que era antes porque le gustó el poder. Y obviamente ha ido metiéndose en cada cosa que en realidad es parte del ciclo vicioso del poder, el Félix. Y ahora está metido aquí en un proyecto que es el proyecto del Álvaro. Porque están conspirando, está el Álvaro, está el Fernando Mayorga, está todo el grupo, todo el grupito está del Álvaro, la vicepresidencia, con el Andrónico, haciéndonos creer que no hay nadie, que no está, que es de la unidad. Entonces, el Félix se ha metido en ese proyecto, porque quiere, digamos, reivindicar su tercer sistema, y en realidad nunca fue tercer sistema, nunca terminó de desarrollar qué significaba el tercer sistema. Termina siendo un sistema repetido 3 veces, que es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces, eso es sobre el Félix. Sobre el tema de Andrés, es muy importante lo siguiente. Nuestros países que hicieron la guerra de la independencia en el siglo XIX, y mucho más en el siglo XVIII, ¿no? Con el levantamiento panandino y el levantamiento indígena y mestizo en Nueva Granada, eran revoluciones sociales. En cambio, las del siglo XIX eran revoluciones políticas, ya no eran revoluciones sociales. Sin embargo, no hay que olvidar la composición de los ejércitos. Eran países de mayorías indígenas, y en otros países, como en el Brasil, empezaron los afros a ser mayorías. Entonces, fíjate qué clase de ejércitos eran. Eran ejércitos de composición muy popular. El general San Martín tenía una general afro. Había muchos afros. En Argentina los han hecho desaparecer. Entonces, fíjate, tenemos composiciones fuertes del ejército independentista, incluyendo en Chile, donde, digamos, otros fueron los generales que terminaron en alianza con San Martín y terminaron llegando al Perú antes que Bolívar. Y bueno, pero la composición de los ejércitos era popular. No es lo que ahora o después son los ejércitos. No te olvides que en Argentina esto ocurre antes de la llegada de los italianos a la Argentina. Entonces, la gente como que tiene la imagen de la Argentina como la de ahora. No era eso. Eran ejércitos populares. Y obviamente el raigambre popular de Andrés de Calahumana, el matrimonio con una
noble, ¿no? Andina, todo esto le da una característica peculiar, porque, digamos, están obviamente tratando de resolver muchas contradicciones. No nos olvidemos que San Martín propone en el debate con Bolívar hacer un incanato. Eso es lo que ha propuesto San Martín. Y Bolívar propone la república. Y tienen esa discusión y resuelven. Se retira San Martín y se va con el ejército argentino y el ejército colombino a la guerra, a la batalla de Ayacucho. Entonces, pero fíjate lo que eran hombres también con contradicciones que no estaban resolviendo, porque habían tradiciones indígenas, había el barroco. Además, hay que volver a contar la historia de este continente. Nos han contado una historia que no solamente es oficial, sino inclusive la otra historia de los no vencidos. No, aquí ha habido resistencia siempre. El otro lado, contrario a las tradiciones, está pues de parte del pueblo. Los primeros desembarcos en Yucatán de los españoles han sido derrotados. Los mayas, que ya no eran imperio, para decirlo rápidamente, los vencen. En el tercer viaje de Cuba, porque partían de Cuba las carabelas, es Cortés que se da cuenta en Yucatán que no era una isla y cambia de estrategia y dice: aquí hay que conquistar. Y se lanza al proyecto de la conquista de Tenochtitlán. Y obviamente, otra vez volviendo a las tradiciones, entra con 60,000 indígenas a Tenochtitlán y 600 o 2,000 españoles, 2,000 españoles creo que eran. Entonces, fíjate qué es lo que está ocurriendo. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es de que este continente no ha sido tomado nunca. Es otro imaginario de la historia. Porque toman Tenochtitlán, como ocurre en Cholula, tomaban las pirámides y una conquista construye una pirámide más grande sobre la otra y los españoles terminan poniendo una iglesia sobre la pirámide. Eso es lo que ha ocurrido. Pero adentro, en el interior, no conquistaron, porque adentro la mayoría de este continente eran confederaciones de pueblos. No eran sociedades piramidales como las del incanato y los de los mexicas. Entonces, los mapuches los vencen a los españoles, les ganan la guerra. La corona española tiene que reconocer al sur de Biobío una nación mapuche y al sur de Córdoba una nación mapuche. Todo eso era la nación mapuche y está en los mapas coloniales. Es el ejército chileno y argentino los que hacen una guerra de exterminio contra los mapuches. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Fíjense, lo que ha ocurrido es lo siguiente, lo que cuenta Gabriel Salazar, un historiador chileno anarquista, y él dice: los que han sido realistas se pasan al bando de la independencia y terminan persiguiendo y fusilando a los oficiales de la guerra de la independencia. Eso es lo que ha pasado. Nuestros estados se han construido primero sobre cementerios indígenas. Segundo, se han construido sobre el cadáver de los héroes que fueron asesinados y después de asesinarlos los han puesto en la vitrina, los han puesto en la pared del palacio, ¿no? De los palacios ejecutivos, los han puesto como si para denostar o para reivindicar sus propias culpas. Pero fíjate, estos estados se han construido sobre las traiciones. Entonces, fíjate, nuestra historia es terrible. Entonces, ¿qué se llama? Andrés de Calahumana obviamente tenía contradicciones, yo no sé si llamarlo o no mestizo, pero lo que tenemos que tener en cuenta que eran sociedades altamente barrocas. No nos olvidemos de las resistencias culturales de Francisco Tito Yupanqui en el siglo XVII, el que hace la Virgen de Copacabana. Estamos en una época de resistencias culturales también. Estos artesanos logran hacer una Virgen de la Pachamama y una Virgen morena, y encima son los que van a labrar en las iglesias y poner las serpientes. Hay pues resistencia. Así es. Entonces, bien, Saúl, yo creo que son temas muy profundos estos de analizar
el comportamiento sociológico en nuestro país, ¿no? Obviamente en estos tiempos donde también se van innovando con la tecnología. Vamos a invitarte a un programa entero porque tienes mucha vivencia. Eso nos agrada y la ciudadanía quiere conocer aspectos colaterales que hacen a todos estos aspectos, porque nada es suelto, nada es nuevo, todo viene atado a un pasado y eso obviamente tú lo conoces más que nosotros. Quiero agradecerte fundamentalmente por tu participación y en próximos programas estaremos contando con tu... Déjame decir una cosita última. Adelante. Es un mensaje a los escuchas y no hay salida electoral. Lo único que están haciendo los dos bandos es disputar quién va a seguir saqueando Bolivia. Lo único que nos queda es lograr, si tú quieres, lo imposible, pero seamos realistas, pidamos lo imposible, como decían los del 68. Es una insurrección. Muy bien. Este pueblo tiene que recuperar contra el gremio de la casta política variopinta. Tiene que recuperarse a sí mismo. Nada más. Gracias, Raúl.